La revolución industrial fue un conjunto de transformaciones radicales en la tecnología y la forma de vida del ser humano, dada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Por el desarrollo de estas diferentes causas, este proceso se pudo llevar a cabo, empezando por la revolución demográfica. Se caracterizó por una alta natalidad y una baja mortalidad, por lo que la población aumenta y eso conlleva a una alta demanda de alimentos. En segundo lugar, la revolución agrícola. Para llegar a una explotación más productiva, transformaron la propiedad señorial en propiedad privada. Se impusieron unas leyes de cercamiento. Se sustituyó la rotación trienal por el sistema Norfolk, el cual consistía en dividir la parcela en 3 partes y siempre había una que se quedaba sin cultivar para recuperarse. En la mecanización hay un aumento de producción y generó un excedente de mano de obra. Se dio el éxodo rural, lo que quiere decir la migración de la población del campo a las ciudades, ya que la aparición de las máquinas en el campo le quitaba trabajo a la población. En tercer lugar, hubo nuevas formas de producción. Apareció el Domestic System, donde las personas trabajaban desde casa el sector textil, al margen de los gremios. En cuarto lugar, las nuevas teorías económicas, donde apareció el liberalista Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones señalaba lo siguiente: un interés individual, un beneficio colectivo, la mano invisible, lo que quiere decir la ley de la oferta y la demanda, y por último que el Estado no interviniera en la economía. Y por último, la quinta causa, la nueva forma motriz y un nuevo centro de producción. En 1769, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, que funcionaba a base del combustible del carbón mineral. También aparecieron las fábricas, donde se localizaban la maquinaria y los trabajadores, y en ellas se concentraba una gran producción. Los sectores pioneros de la revolución industrial. Los primeros sectores que se dieron fueron el textil y el siderúrgico. En el sector textil se desarrollaron múltiples máquinas como la lanzadora volante, el telar mecánico, los tipos de hilado como por ejemplo el Jenny y productos de lana y algodón. Y destacaron en centros como Manchester, Liverpool y Londres. El sector siderúrgico fue caracterizado por la aparición de altos hornos, los cuales usaban coque, que es un tipo de carbón mineral. También se emplearon nuevas técnicas de producción, como el pudelaje, que permitía obtener hierro de gran calidad, y se desarrolló el ferrocarril. Por la creación de transportes, ya que están creados de metal, la demanda de la siderurgia aumentó. Otro de los transportes fue el barco de vapor, que en su primera línea unió las ciudades de Manchester y Liverpool. Y el ferrocarril, que fue perfeccionado por Stephenson en 1829, el cual permitía el transporte de las personas y de la mercancía. La segunda revolución industrial. En la segunda fase de la revolución industrial hubo nuevos cambios que sucedieron entre 1850 y 1914. Afectaron a Estados Unidos, Japón y Alemania. Aparecieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. También nuevos sectores industriales, la química, la siderurgia y las industrias alimentarias. También aparecieron nuevos transportes, como el ferrocarril, llevado a cabo por el petróleo y la electricidad, el coche, el barco y el avión. Aparecieron nuevas formas de organización del trabajo, el taylorismo, que se basa en los procesos productivos de la división del trabajo y la especialización de los trabajadores, apostando por una producción en cadena que permitía maximizar la productividad de la mano de obra. Y por otra parte, el fordismo, que es un taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Y por último, la nueva forma de organización del capital, donde se crearon las sociedades anónimas constituidas por socios propietarios de acciones de la empresa. Las transformaciones demográficas y sociales dieron un cambio en la estructura social y apareció un nuevo grupo social, el proletariado, que eran los trabajadores que trabajaban en las fábricas. El crecimiento de la población europea. Durante el siglo XIX, la población del viejo continente aumentó por las altas tasas de natalidad. Fue mayor en las ciudades que en el campo, ya que las personas se estaban quedando sin trabajo por la maquinaria en el campo. Hubo una innovación del transporte, el desplazamiento de las grandes masas de personas para mejorar la condición de vida y buscar trabajo en grandes ciudades. Surgió una sociedad dividida en clases, que en principio supone la igualdad de todos los individuos ante la ley, donde la burguesía dominaba
El proletariado trabajaba a cambio de un salario y la burguesía, según su riqueza, se dividía en alta burguesía, como los grandes comerciantes, en mediana burguesía, como los abogados, o en pequeña burguesía, como por ejemplo los artesanos. La nueva ciudad industrial. Las ciudades crecieron debido a la inmigración, que fue un proceso rápido y desordenado. Ante la necesidad de ampliar las ciudades por el aumento de la población, fue necesario el derribo de las antiguas murallas. Y por las diferencias sociales hubo una división del espacio urbano según el nivel económico y el prestigio social, donde la burguesía vivía en grandes viviendas y el proletariado malvivía en viviendas masificadas. Situación de los obreros. La situación de los obreros era muy dura, ya que las jornadas de trabajo eran muy largas. El trabajo infantil, es decir, los niños pequeños hacían gran parte del trabajo, ya que para algunas actividades resultaba más fácil usarlos a ellos. Los salarios eran muy bajos, el despido libre, la ausencia de derechos laborales, es decir, no tenían vacaciones, y los sindicatos ilegales, que estaban prohibidas las asociaciones de los obreros. Los inicios del movimiento obrero. Las primeras formas de organización obrera se dieron en Gran Bretaña. Fueron unos actos de violencia conocidos como el ludismo, que consistía en destruir las máquinas que consideraban enemigas. Una de las creaciones más importantes de esta fase fueron las trade unions, que eran asociaciones de trabajadores los cuales buscaban mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, y en Gran Bretaña fueron perseguidos y prohibidos por el gobierno. En 1838 se dio una lucha obrera de carácter político. Enviaron una carta al Parlamento británico, la Carta al Pueblo, para que estos fueran representados ante el Parlamento y tuvieran derecho al voto. Este movimiento fue denominado cartismo. En el resto del continente destacaron dos pensadores, denominados socialistas utópicos, llamados así por la imposibilidad de llevar a cabo sus proyectos. Estos fueron Charles Fourier y Saint-Simon. Saint-Simon defendía una sociedad basada en las cooperativas de producción integradas y el segundo abogaba una tecnocracia benevolente. El crecimiento del movimiento obrero cobra nueva fuerza debido a el sindicalismo, donde hubo un aumento de trabajadores, las asociaciones tenían mayor peso, los países europeos tenían la existencia del asociacionismo obrero y los obreros mejoraron su forma de vida y el salario. El marxismo, la economía era la base de la historia. El proletariado debía enfrentarse a la burguesía para conseguir que todos los bienes fueran para la comunidad y que todos fueran iguales. Y el anarquismo, debido a las malas condiciones de trabajo del proletariado, estos se vieron obligados a utilizar la huelga general, que consistía en dejar parada la producción para que la burguesía se diera cuenta de que sin ellos no funcionaban las fábricas. Y por último, la creación de las internacionales obreras con el fin de coordinar la acción del movimiento obrero. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre este tema.